Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Buenos días, profesor. Buenos días, María Fernanda. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, profe, me alegra. Vamos a... Santiago, silencia el micrófono. Yo ni estoy hablando, boa. Pero igual siléncialo, ¿para qué lo quiere tener activo? Déjelo, déjeme. Bueno, ya que nos dimos Apa. las bienvenidas y se ve que están como de buen ánimo. Hoy arrancamos el segundo periodo académico. ¿Listo? Ay, Periodo raro, este primero que pasó con muchas cositas que se nos quedaron ahí como en el tintero, ¿no? Que vamos a ir trabajando, vamos a ir viéndolas. Cuando retomemos nuestras clases con normalidad, que es en junio, vamos a continuar como, pues esperemos que sea en junio, ¿no? Que vayan a alargar Después esto. de abril sigue junio. qué No, mayo, tonta. sigue mayo. O sea que en 2 meses, profe. Sí, señora. Sí, Profe, ¿cómo así? los colegios van en la cuarentena hasta el 30 de mayo. Ajá. Y entonces, ¿por qué dice que hasta junio, profe? Porque después del 30 de mayo viene el 1 de junio. Ah, yo soy Ay, muy madre. Sí. O sea, cuando levanten la cuarentena, lo más probable es que, pues si la levantan el 30 de mayo, pues que tengamos clases a partir del 1 de junio. Ah. Ojalá. ¿Y si la pasan para agosto? No, Ay, no, no. esperemos que no. Ese jamás siempre se echando la mala agua y... Yo espero que no. Ojalá que no, esto está muy feo. Ay, sí. Lo único malo es que cuando se levante la economía va a estar terrible. Sí, la reactivación económica va a estar fregada, en eso tienes toda la razón. Eso sí no es un misterio para nadie. Muchísimas empresas no van a poder pagar salarios atrasados, muchísimos empleados no van a poder pagar sus parafiscales. Lo más seguro es que nos metan impuestos como un berraco para rescatar a los bancos nuevamente, como ya lo hicieron con el Grupo Aval en su momento. Porque a nosotros, bueno, nosotros no, a ustedes, porque nosotros no pagamos impuestos todavía. Porque como somos un país muy curioso, muy folclórico, donde aquí el que gobierna es el que toma las decisiones más pendejas posibles, ¿no? Ujú. Pues los demás están contentos. Pero bueno, el pueblo tiene los gobernantes que se merece, ¿no? Es la máxima de Mark Twain, creo que es el que dijo esa frase. Pero bueno, no entremos con cuestiones de política y hablemos un poquito sobre literatura, ¿no? Que es lo que nos reúne acá en este momento, en este curso. ¿Quién se leyó El Lazarillo de Torres? ¿Completo? Sí, No. no. Yo no me lo leí completo, solamente pues me leí como hasta el tercer tratado. Completo Ok, no, hasta el quinto tratado. el Quinto, quinto, sexto. ok. Santiago, Hasta el cuarto, profe. ok. Laura, Laura no está. Laura se fue.
Laura, profe. ¿Tú? Ah, Te repito la pregunta, que si leíste el Lazarillo de Tormes. no, profe. Ok. Camila. ¿Dónde está? Andrea, Ángela, Cetina, Isabela. Me leí hasta el cuarto tratado, profe. Ok, Yo me leí hasta el quinto. bien. Andrea y Cetina. Hasta el cuarto, No, profe. profe. Ujú. Andrea, ¿hasta dónde? Perdona. No, Mafe, dime. Profe, yo le iba a preguntar una cosa que es que mi mamá pues me había dicho que pues me escribió, ¿no? Que profe que al fin qué iba a pasar con lo de la entrega de boletines. No sé, ¿la van a hacer esta semana? Ah, bueno, profe, listo. Y Pero mañana. nos... ¿Mañana? Sí, mi mamá algo me dijo así. Ah, ok. ¿Qué? No, la verdad no. Profe, Sé que ¿le la llegaron mis tuvimos. trabajos? Dime. ¿Le llegaron mis trabajos? La evaluación sí la tengo. No, no, los que me faltaba presentar, yo ahí se los envié, que usted me dijo que ahí lo abrió y ahí se los envié. Pues yo cuando revisé, la última vez que revisé el sábado y no los tenía. ¿Eh? No sé si Yo se los llegaron. envié ahí, profe. Pues, no llegaron. Le envié ahí unas fotos, fueron. Ahorita vuelvo y reviso. Bueno, Bueno, lo primero, hoy en la tarde, mañana, cuando quieran, cuando puedan, cuando les quede tiempo, termínense el libro del Lazarillo de Tormes para poder avanzar con ese ejercicio de escritura, ¿no? Em, Cuando hablábamos del Lazarillo de Tormes, hablábamos de la literatura clásica, ¿no? De la literatura medieval española. Después del clasicismo, ¿saben ustedes qué sigue después de lo clásico en la historia del arte de la humanidad? lo romántico, No, el romanticismo viene mucho después. El vanguardismo. ¿El No, eso viene oscurantismo? mucho después. ¿El qué, perdón? ¿El oscurantismo? El oscurantismo va de la mano en la Edad Media, van al tiempo. Ah, ¿Realismo? No, pues eso va mucho después. la tengo en la punta de la lengua, hombre. A ver, imagínenlo de la siguiente manera. ¿Qué es el oscurantismo? Un periodo oscuro, terrible. Un periodo oscuro. Pues sí, de hecho sí es fácil asociarlo por ese lado, ¿no? El oscurantismo es un periodo de la humanidad en la cual no se permitía que la gente pensara, porque todo estaba como en penumbra, ¿no? Todo estaba oculto. Los únicos que podían estudiar eran los sacerdotes, la gente no podía leer, no existía la educación y el arte estaba prohibido para muchos sectores. Esa es la época o el tiempo oscuro de la humanidad. ¿Cuándo acaba eso, saben? ¿Aún sigue? No, no. Digamos, con ese pedazo sería como, digamos, en la película de La ladrona de los libros. Era más o menos como así. Uy, pero es que la ladrona del libro ya es mucho más para acá. Es en el tiempo de los nazis, si no estoy Pero, mal. o sea, sí, pero digamos, era como así, que no les permitían a ellos ni leer ni nada, sino solo ciertas personas. Sí, digamos que sí, puede ser. Ok. Similar, pero solamente que el oscurantismo es más viejo, ¿no? O sea, es de mucho, mucho antes. Ok.
Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede en el oscurantismo? Es donde la clase dominante, digamos por así, ya tiene como privilegios, trata de ponerse privilegios para ellos y el pueblo pues a comer no, sino pues a comer del palo. Sí, bueno, digamos que ahí sí estaríamos diciendo que eso sigue pasando. Ujú. Seguimos igual, ¿no? No hay mucha diferencia entre esa época y la época actual en la que nosotros También vivimos. era donde más o menos se reprimía la libre expresión, o sea, pensar por sí mismo, tenía que pensar, pero por lo que otra persona le decía que hiciera o esto, lo otro, que pensaba que esto era malo porque la otra persona le decía eso, donde se veían prácticamente como prisioneros por otras personas. En el Ok, oscurantismo también se puede como, se nació como las clases sociales, ¿no? O sea, los más ricos tenían derecho a estudiar, mientras que los más pobres no tenían derecho a ir a una biblioteca a leer un libro. sí, digamos que había una diferenciación social. Existen las primeras particiones de clases en la Edad Media, que es la época feudal. Y el feudalismo, pues, llama a crear estas primeras como estructuras de la civilización occidental como la conocemos actualmente, que estaban los nobles, estaban los reyes, estaba el clero, y en la parte más abajo estaban los siervos o los campesinos. Una pregunta, Mm, profesor, ¿la civilización occidental dime. más o menos en qué parte se ubica? Pues Occidente, Occidente es todo lo que no es Oriente. Sonará chistoso, pero Occidente es Europa y América. A eso se le conoce como la civilización occidental, a Europa. Bueno, a Ah, Europa. gracias. Y como nosotros aquí en América somos los hijos de Europa, pues por eso tenemos como tantas cuestiones en común. Las malas, las cosas buenas por lo general no las copiamos. Tampoco es que los europeos estén tan civilizados como creíamos, ¿no? Una de las cuestiones del coronavirus es esa, darnos cuenta que los europeos no están tan bien como nosotros creíamos, ¿no? Porque Ujú. antes uno le decía en Europa que son que allá la gente es muy inteligente, que allá la gente es muy respetuosa, que allá la gente, mejor dicho. Y pues tenga que en España y en Italia se volvieron un caos cuando les dijeron no salgan a la calle. Mm. Por eso están como están, no pudieron hacer caso. Y ahora con Pero lo de las bueno, protestas por allá, ¿y ahora qué, perdón? con lo de las protestas en Estados Unidos, en Alemania, ja. Sí, esta gente tiene los gringos también, ¿no? Tanto que dicen que son el primer mundo y que la potencia más grande y el presidente lo único que quiere es que se mueran los estadounidenses. Es una cuestión ahí como para analizar entre líneas de toda esta pandemia. Pero bueno, volvamos al cuento. Había una época que se llamaba el oscurantismo, que se llamaba el medioevo. ¿Quién, ¿Quiénes dominaban en esa época? ¿Quién decía qué era lo que se podía y no se podía hacer? La iglesia, Exacto, Los sacerdotes. correcto. Toda la iglesia católica, los sacerdotes, ellos eran los que controlaban todo. ¿Cuándo se acaba ese periodo de tiempo? Porque ya la iglesia no es tan importante como fue en ese momento. eso no se acaba con lo de Napoleón, No, ¿no? Uy. no, señor. Ay, con... A ver qué creen. Preguntémosle por acá a quién Acevedo. Acevedo, ¿no está? Sí está. Juan David, sí, dime. A ver qué hacemos. Profe, Dime. ¿eso no se acaba en la caída del Imperio Romano?
Bueno, no, digamos que el Imperio Romano cae mucho antes de que empiece la Edad Media, porque claro, ahorita que estamos en este momento que estamos hablando de la Edad Media, ya se habían definido los diferentes países en Europa. O sea, ya existía Italia, ya existía Francia, existía Inglaterra, o sea, ya no existía el Imperio Romano, tampoco existía el Imperio Otomano, ya habían pasado esas guerras. Profe, Ahora eso no, existía el Vaticano. Dime. eso no fue con lo de las 90 tesis de Lutero, que ahí fue cuando se comenzó a Es, desmoronar. bueno, ayuda, ¿no? Lutero ayuda en ese pedacito. Pero hay un evento en la historia de la humanidad que es el que marca ese, ese fin y ese ¿El nuevo holocausto? pensar de los seres humanos. Dime, ¿El holocausto? ¿cuál holocausto? Pero es que estoy averiguando acá. No, el holocausto, si te refieres al holocausto nazi, eso no fue. Digamos que la, el oscurantismo se acaba más o menos en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Empieza Ah, a acabar. vale. Buenos días, profe. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Te Oiga, hice un profe, poquito tarde. profe, pero es que hace rato lo tenía ahí y decíais que esperé que el anfitrión inicie la cuenta, entonces me tocó decirle a mi mamá que me prestara el celular de ella. Tan raro. Yo no sé, me tocó instalarla y volverla a instalar. Bueno, pero ya estás conectada. Sí, profe, eso es lo importante. Bueno, digamos que fue, entonces esta vaina surge, situémoslo en el siglo XV, que se acaba la Edad Media o el oscurantismo, como se le conocía, y la gente empezó a ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo se le llama a esa época? ¿Alguno sabe? El Renacimiento. Sí, señor, correcto, muy bien. Es el renacimiento, ese es el renacer del pensamiento del ser humano. En ese momento se puede volver a pensar, cosa de que no se había hecho antes, no se permitía pensar. Pero sucedió por un evento que es muy curioso porque está pasando algo muy similar en este momento. El renacimiento o ese nuevo pensar de las personas fue a través de una pandemia. ¿Saben cuál es la pandemia más brutal que azotó Europa en el O siglo sea, la de XIV? la peste negra. Negra. Exacto, sí señora, la peste negra. Cuando se acaba la peste negra, la sociedad se divide en dos partes. Unos dicen que tienen que arrepentirse porque es un castigo de Dios. Entonces hay gente que se vuelve muy apegada a la religión y en cambio otros dicen, pues nos vamos a morir, ¿no? Esto es una muestra de que efectivamente no somos nada en este mundo. Entonces la gente empieza a vivir como se le da la gana. Dejan de conservar la comida, ya no les importa tener ahorros, se dedican un poco más a los placeres carnales. Eso es lo que pasa en el Renacimiento. Claro, saben ustedes que la peste negra mata 3/4 partes de la población europea, ¿no? Más o menos. O sea, si hiciéramos una relación en este momento, digamos en Colombia, por poner un ejemplo, nosotros somos 40 millones de habitantes, ¿cierto? Si estuviéramos en el medioevo y esta fuera la peste negra, eh, mataría alrededor de 25 a 30 millones de personas. Eso es brutal, ¿no? Eso es brutal. O sea, casi la peste negra casi extingue a los seres humanos de Europa. Una vaina de locos. Y que La no que se una sabía por... pregunta Dime. es que no sé qué tan cierto sea. Dice que en la peste negra el 35, creo que era, el 35% de la población murió cuando estaban en la cuarentena y que el otro 75% murió cuando finalizó la cuarentena y que como todo el mundo pensó que ya se había acabado, entonces como que se descontrola la gente
y mató al 75% de las personas en ese momento. No, no sucedió así. Es al revés, es al revés. Antes de que se inventaran la cuarentena, es cuando se muere el 70 y pico por ciento de la gente. Ya después de la cuarentena, pues se dieron cuenta que la mejor forma para, para cuidar eso era aislando a las personas. Los metían 40 días en un barco y pues el que se salvara, bien, chévere. Y los que no, pues se morían ahí en el barco. Hay un problema grande, ¿no? En ese momento. Eh, la sociedad de esa época pues no sabía lo que era la higiene sanitaria. No tenían acueducto, no tenían alcantarillado, no sabían lo que era el reciclaje, entonces era muy normal que donde tú comías, pues botaras la comida al lado. No, hombre, no existía el papel higiénico en el siglo XIV. Entonces, pues obvio, eso ayuda a expandir. Y no solamente eso, sino que además, pues el fanatismo religioso no permitía que la gente pensara unas cosas diferentes. Todo el mundo creía y estaba convencido de que era un castigo divino. Pues claro, como era un castigo divino, pues la gente creía que la mejor forma para curarlo, pues era rezando. Y pues, sorpresa, sorpresa, rezando no se cura ninguna enfermedad. Al contrario, se propaga más porque cuando abrían todas estas iglesias para hacer centros de oraciones grandísimos, que además era obligatorio, ¿no? Y era obligatorio asistir a esas misas, pues era un foco de contagio mucho más grande. O sea, no te quieres contagiar, pues la mejor forma es no meterte en un sitio cerrado con 200 personas. Aquí estoy Pero pues viendo ellos, algo sobre la Santa Inquisición. la Inquisición no es santa, pero cuenta. Bueno, no santa, la Inquisición. Ajá. Y acerca de lo que se acaba de decir, de que obligaban ahí a la gente a ir. Sí, ¿qué encontraste? ¿Cuál es la Inquisición, Nachi? La Inquisición era un grupo de sacerdotes de, de Roma. Los tipos eran sacerdotes y también eran corsarios, no eran corsarios, esos son del mar, perdón, eran caballeros de estos de espada, ¿no? Unos guerreros fuertes. Ellos lo que hicieron es que fueron por los diferentes lugares del mundo evangelizando, llevando la palabra de Dios a los diferentes pueblos. La palabra de Dios nunca se ha llevado a las buenas, ¿no? A nadie lo han convertido con consejos, sino era a las malas. Entonces, pues estos tipos eran muy buenos guerreros y logran ganar unas batallas. Ya luego se hacen tan fuertes ellos y tan grandes que empiezan a juzgar a todo mundo. Era la policía, era la policía, pero de la iglesia. Entonces lo que ellos hacían era que, no sé, por ejemplo, si eres zurdo, ¿no? Es un ejemplo que no me lo estoy inventando, es un ejemplo real del medioevo. A las personas que escribían con la mano izquierda, las quemaban vivas, porque decían que habían nacido con la mano del diablo, porque pues la mano derecha es la mano de Dios y la mano izquierda es la mano del demonio. Entonces, si tú nacías zurdo, te mataban. Eso es Entonces yo más o soy un menos. diablo. Dime. Entonces yo soy un diablo. Yo desde que era chiquito yo escribía con la izquierda. No, hijo, Sí, no eres el diablo. Ay, Eres James, o escrito sea, con la mano del uy, diablo. profe, Es un ¿sabe bobo. qué? James, ya me sacó el mal genio. pasaba con muchas cosas, ¿no? Cuando acusaban a las mujeres de brujería, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Hay un libro que se llama La tejedora de coronas de Germán Espinosa. Es muy interesante eso porque, digamos, yo estoy cortejando a una chica, ¿no? Una chica me gusta. Entonces le digo, no, venga, salgamos y vamos a comer algo. Resulta que la pelada no, me dice que no, baila, usted es muy feo, no me gusta, ahora no lo quiero volver a ver. Pues lo que hacía el hombre en ese momento era que decía que ella era una bruja y que lo había hechizado, para no pasar la vergüenza de que lo hayan rechazado. Entonces decía, no, es una bruja y me rechazó.
Era un juicio que se demoraba 5 minutos y por lo general a la mujer siempre la terminaban quemando. Entonces, eso es la Inquisición. Eso era la Inquisición. Ya la Inquisición no existe, por suerte. ¿Han visto la máscara de los médicos de la peste negra, que es en forma de cuervo? Sí. ¿Sí? Esas máscaras van, ahí ya estamos llegando casi al final de la Inquisición. Ya estos son los finales de la época de la Inquisición. Eran unas máscaras lo más de bonitas que usaban los médicos, ¿no? Era propiamente las que usaban los médicos. Debía dar mucho miedo, yo me imagino que llegar y ver a un médico con, o sea, es que imagínese, es que le llegue usted un doctor así, con una máscara tal que así como les estoy mostrando. No, ya te moriste. ¡Ay! Chévere. Ah, pero esa era para que no, o sea, ellos respiraban ahí mismo adentro, como si fuera el tapabocas, para no infectarse ni ellos ni a los demás, ¿verdad? Sí, pero estaban equivocados. Se contagiaba por medio de picaduras de pulgas, así que de respirar nada. ¿Picaduras de pulgas? Sí. ¿Qué tan cierto es el mito que dice que vino de las ratas? Bueno, es eso. Perdón, que se me desconectó esta vaina. Ya, he vuelto. Entonces les decía, ¿no? Más o menos estas eran las máscaras que usaban los doctores. Tenían esa forma de ese pico porque adentro metían unas hierbas aromáticas para, según ellos, no se contagiaran del virus. Pues más o menos servía. Si lo notan es una especie de tapabocas raro, pero pues cumple más o menos la misma función. Bueno, se acaba toda esta cuestión de la Inquisición, pasa eso de la peste negra y la gente dice, no, que cuentos de religiones, ya no se come mucho el cuento este de la religiosidad y entonces empiezan a pensar de una manera diferente. Ese pensamiento distinto va a dar pie a algo que se llama el Renacimiento. En ese Renacimiento es donde empezamos a exaltar otras cosas. Después del Renacimiento, porque pues entonces la gente ya dijo, no, que el ser humano es todo lo que es el dueño, amo y de la tierra, entonces se empiezan a desligar un poquito de Dios. Sigue pasando, transcurriendo el tiempo y va a haber un momento en que la gente va a decir, bueno, pero es que el ser humano tampoco es tan bueno. De hecho, el ser humano es una porquería. El ser humano es mentiroso, traicionero, sí, siempre le gusta el engaño, la traición, y se empieza entonces a meter, la gente se empieza a meter con lo sentimental, con el sentimiento. Y nace el romanticismo. Ahí sí, nace el romanticismo. Cuando nace el romanticismo, aparece este señor súper importante en la historia de la humanidad, el señor William Shakespeare. Él es uno de los románticos más importantes que existe porque él hace un cambio en la cultura del teatro, como se conocía en ese momento. Sabrán ustedes, si han leído a Shakespeare, y si no lo han leído, pues entonces la cuestión es muy sencilla. ¿Se han visto El Rey León? Obvio. Sí. Sí. Pues El Rey León, la primera del Rey León es de una novela de William Shakespeare que se llama Hamlet. Ah, sí. Donde de casualidad no matan al... El tío no mata Es El papá. Vamos, del Ajá, protagonista. Sí. tal ¿Tío no cual. se llamaba Zumba? Simba. 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 Zumba. Zumba. Dios mío. Zumba es el baile ese para ser heroicos. Sí, ¿no? Simba, Mufasa y Scar. La misma historia, solamente que en El la historia muñequito. original, sí, en la historia original de Hamlet, pues Hamlet sí mata al tío. Es la única diferencia. O sea, el Eh, chinito sí mata al tío. claro,
Sí, Hamlet Sí. termina asesinando al tío. Y lo peor es que el tío mató al papá porque se quería quedar con la esposa en vez de buscarse el mismo. Sí, Creo que fue señor. así la cosa. En vez de buscarse el mismo Exacto. Profe, Señor. usted se vio la del Rey León, pero así la de como en realidad, o sea, la otra, No, no de muñequitas. no la vi. ¿Qué tal? ¿Cuál? La nueva del Rey León, la que... Es bacana. El live action, que parece como en vida real. Sí, Parece. exacto, el Ah, live sí. action. Seti me invitó por mi cumpleaños. Ay, qué lindo. A mí no me Ay, invitaron. Ay, ternurita. qué lindos. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Oiga, pero no la vi, no me llamó así mucho la atención ir a ver ¿Qué película, porque profe? La vimos en 3D, el papá. Rey León. Ah, no me la he visto. Yo me vi, fue una súper buena. Se llama... Ay, profe, se me olvidó. No, profe, cuando me acuerde le voy a preguntar. Espere, ya le pregunto a mi mamá y una vez y le digo, espere. Excelente dato, Es que, María profe, Fernanda. es muy buena. Demasiado importante para la clase. Es muy Sí, buena, en serio, espere. un dato de vital importancia. ¿Sí vio la serie que sacaron de Sigmund Freud? De Freud, sí, me vi un capítulo horrible. Más o menos, ahí tiene sus cositas, pero A mí no depende. me gustó, especialmente porque hacen que Freud se vea como un brujo, como si fuera místico, y no, o sea, el man estudió muchísimo el pensamiento del ser humano. Me parece que reducirlo a esa categoría de la metafísica no está bien. A mí no me gustó personalmente. Ujú. No, como serie es entretenida, ¿no? Ah, Pero como la vida de Freud, no, es horrible. Es como si le diéramos, no sé, sus superpoderes no Como si lo sé, a rebajaran Baldor. el estudio, más no era brujo. Exacto. Es como quitar esa parte de Freud, del psicoanalista, el psiquiatra, el neurólogo, y volverlo un brujo que habla a través de los sueños. Que bueno, no es tal que así. de hecho, después de verla, me puse a investigar un poco más sobre Freud y todo eso. Y Ujú. ahí, y en uno ahí que encontré, decía Freud prácticamente como que estudió lo más oscuro del ser humano, lo más esto. Sí, ¿no? La teoría freudiana es la teoría del yo, el ello y el superyo, que habla de... Sí, se parte la conciencia del hombre en tres partes, el yo, el ello y el superyo. Siendo el yo la cara que nosotros mostramos, siendo el ello lo que nosotros reprimimos, y el superyo cuando nos dejamos llevar por las pasiones. Entonces, el ello es todo eso que quisieras hacer, pero no puedes porque te estás obligando a no hacerlo, qué sé yo. Eh, no sé, cuando vas por la calle y hay una persona caminando más despacio que tú adelante. Y Es que que uno, rabia. sí, no quisiera acabar con la vida de esa persona, pero no puede. Y ese es el ello que te está hablando. Te está diciendo, bueno, mátelo. Pero pues obviamente tú no lo puedes hacer por las normas sociales. Ese es el ello. Si lo explotaras y te cayeras en ese tipo de cosas, como cuando dices, ah, ya no puedo más y le tengo que gritar a alguien, ese es el super yo. Y la faceta que estamos mostrando nosotros, el actuar, el que, no sé, se tiene una amiga que se compró una blusa que no le queda bien y para decirle, para comentarle y decirle, no le puede decir que está fea. Y dice, no, es muy bonita, qué sé yo, pues ese es el yo. Ese es el yo hablando, la mentira. Hay una teoría que habla sobre la cara apolínica y la otra dionisiaca, dos dioses griegos, Dionisio y Apolo. Apolo es el dios de la belleza, Dionisio es el Y dios del... el de la belleza y el de lo... Ay, sí, ya se me olvidó. El de la belleza y el de lo feo, el del vino, pues, decía, Entonces, dice ¿cuál era ahorita, el de lo bueno y el de lo malo? no sé, lo bueno y lo malo. Es que ponerlo en lo bueno y lo malo, pues cabe Apolo y Dionisio, pero pues no es justo
Ahí es como de esa enfatizar manera. algo. El ser humano, el hombre sobrio y el hombre borracho. Cuando el Puede hombre está ser, sobrio, no, ahí todo, pero ahí borracho ya revela lo peor de él. o lo Mm, que en realidad es. ¿Sí? Sí, eso. Más que lo peor, lo que es en realidad. Porque no está 100% consciente, entonces no puede cubrir como lo hace siempre cuando está consciente. Exacto, está desinhibido. Acuérdense ustedes que por allá en la antigua Grecia, cuando se hacía una obra de teatro, los actores siempre salían con unas máscaras. Por eso esas dos mascaritas del teatro que son tan famosas, la que está riendo y la que está llorando. Sí, la cara apolínea y la cara dionisíaca del actor. Porque pues nosotros somos eso, ¿no? Para los griegos el teatro era muy importante, no era solamente entretenimiento, hablaba del ser humano, era la filosofía se expresaba a través del teatro y de la poesía. Y William Shakespeare lo rescata. William Shakespeare vuelve a hablar de cuestiones como de que no, póngale cuidado que nosotros los seres humanos somos peores de lo que creemos, ¿sí? O sea, este tipo, bueno, está bien, mató a mi papá para meterse con mi mamá, pero Hamlet, no contento con asesinarlo a él, también asesina a la mamá y asesina a toda la corte. Y por último se suicida. O sea, qué Shakespeare bello. dice, los seres humanos estamos peor. O sea, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es, si usted cree que algo está mal, téngalo por seguro que puede estar peor. Y el romanticismo le va a decir eso. El libro está en PDF, está colgado en internet. Este es el libro que vamos a trabajar este periodo para que lo vayan descargando. Escriben El sueño de una noche de verano, William Shakespeare PDF, y el primer resultado es este que tengo acá. Así, Sueño de una noche de verano PDF y primer resultado. Aquí está. Es una obra de teatro. ¿Sí? Una obra de teatro nos dice el dramatis personae, o sea, los personajes de la dramaturgia, que va a ser Teseo, Egeo, Lisandro y Demetrio, Filóstrato, Incio, Snuf, Botón, Flauto, ¿sí? Ellos van a ser todos los personajes que van a actuar en la obra. Y se va a leer de la manera como ya leímos teatro, los que hicieron el ejercicio el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero Sí, que nos cuenta? Número de la escena, nos dice cuál es, si por ahí quién estaba, Cetina, María Fernanda, Valentina, Isabela, Santiago. perdón, profe, pero la mejor obra fue la mía y la de Cetina y la de Santiago. Y Les no quedó muy están bien. preparados para esta conversación. Bueno, Quedó muy bien, sí, todo hay que decirlo. Eso sí, vamos a ver cómo nos va este año cuando nos levanten esta vaina que nos va a tocar correr con la obra de teatro de este año. Pero bueno, Y eso sí es que lo dejan hacer. ay, no, esta la no, me lo que hacemos. más me da risa es Por que los tanta- vean que Eso es el pegaron día la de la chaqueta. familia. Entonces, chicos, primero nos describe dónde va a estar. Va a estar en Atenas, ¿cierto? En la ciudad de Atenas, la capital de Grecia. Cuarto en el palacio de Teseo. Entonces, entra Teseo, Hipólita y Filóstrato. Y pues otra gente. Teseo, habla, ¿no? Empieza hablando Teseo. No está lejos, hermosa Hipólita, la hora de nuestras nupcias y dentro de 4 felices días principará la luna nueva. Pero con cuánta lentitud se desvanece la anterior. Bueno, ellos van a hablar así un poquito como grandilocuentes, ¿no? Son aristócratas, no pueden hablar feo. Pero se va a entender mucho más fácil que en la salilla de Tormes. No se preocupen, que es muy, muy sencilla la lectura. Es un libro corto, 75 páginas, 70 páginas. Se lee en 2, 3 días para que solo lean por escenas. ¿Listo? Para que lo vayamos discutiendo. Leanse esta primera escena y la dialogamos la otra clase, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo, chicos? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Listo, profe. Profe, ¿cuál es la escena que toca primero esa, cierto? La primera, solamente la primera escena, las 3 paginitas de la primera escena. Bueno, son como Listo, 5. profe. Bueno, chicos, nos hablamos, que estén muy bien. Bueno, profe. Vale, Chao. Bueno, profe, chao. Chao. chao, profe.